encanta que sean motivados. Yo creo que uno de lo que espera con ustedes es que no sean como estudiantes pasivos, que es una cuestión que viene tarde. Entonces creo que la generación de ustedes bien, como bien moquilla, están bien motivados, eso va a aterrizar. Sí, profe, claro. Pero tú Gracias, profe. No, que estaba en... Ya, entonces quiero hablar de varios Problemas de pareja. porque están un poco dispersos. Dispersos. Necesito que se concentren por lo menos por media hora. Vamos a hablar conceptos complejos de fibra. Las fibras son dietética, estamos en este curso de bioquímica nutricional, es un concepto bien complejo. Incluso es complejo desde el punto de vista regulatorio, es complejo desde el punto de vista de análisis de laboratorio, es complejo desde el punto de vista de su efecto biológico, porque todavía hay muchas cosas que se van, que no están totalmente exploradas desde el punto de vista científico. Entonces, si ustedes ven el concepto de fibra, quiero partir esta clase de un paper del año 0, que es de 1950, o sea, pero todavía, no sé, de mis papás, no sé, quizás de los abuelos de ustedes, supongo, ¿o no? Sí. Probablemente. Está en Alemania. Entonces quiere decir que es historia reciente, eso quiere decir. Que la gente que describió por primera vez la fibra dietética ya está muerta, obviamente Gibbs está muerto, pero que es de la época de nuestras generaciones que todavía hay gente activa, ¿entiendes? Es un concepto, para mí son muy nuevos. Entonces ustedes están acá en el año 2026 recibiendo un concepto que se empezó a crear en el año 50, o 40 y tanto en realidad. Entonces, ¿de dónde viene esto? Es un investigador que lo que evaluó principalmente fue preeclampsia. Él lo llamó toxemia del embarazo. En el fondo es un síndrome caracterizado por elevación de la presión arterial en las personas de gestación con una pérdida de proteínas por la orina. Esto todavía existe en las mujeres embarazadas y sigue ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que encontró este señor? Es que hizo un estudio comparativo y se dio cuenta, y esto era en la época de más escasez de las guerras mundiales, está hablando de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, durante la Guerra Mundial, del 38 al 45, hizo un seguimiento de mujeres de Papúa Nueva Guinea, aquí arriba, es una mujer que vive en Australia. Un grupo de mujeres se dio cuenta que en general las mujeres que vivían en Australia tenían mayor prevalencia de preeclampsia. ¿Y qué tenían de distinto con las mujeres de Papúa Nueva Guinea? Porque los australianos eran parte de esta guerra, estaban en un periodo de escasez. En cambio, las de Papúa Nueva Guinea comían un montón de fruta y verdura como parte de su alimentación normal. Entonces, el único factor que había distinto entre ambas mujeres era la presencia de un mayor consumo de fruta y verdura. Entonces, ahí empezó este investigador a relacionar lo que el primer efecto de la salud que se podría describir relacionado con un componente de los alimentos que estaban en un grupo y no en otro, y que era precisamente alimentos ricos en fibra. Todavía no había una definición clara de fibra en esa época. ¿Esto no funciona de verdad? Entonces, aquí hay alguna evolución de la definición de fibra y solo la pongo para que entiendan a lo que llegamos hoy día, que es mucho más complejo. La primera de Gibbs del año 50, constituyente no digerible de la pared celular de las plantas. Entonces, ese concepto es súper grosero. ¿Ustedes lo piensan? Algo no digerible de la pared celular de las plantas, que podría ser cualquier cosa. La podría tener un clavo seco. Que un clavo que tiene una planta que igual es no digerible. ¿Sí o no? Pero es una primera aproximación. Segunda, estos investigadores de acá, Burke y Crowell, se empezaron a avanzar en la investigación egipcia y plantearon hipótesis en los años 70, la historia reciente, años 72, 74, que la deficiencia de fibra en la dieta se relaciona con mayor incidencia de enfermedades presentes en países desarrollados con cultura occidental. Y esto tiene que ver que este grupo de países come menos fruta y verdura, come más alimentos procesados probablemente. Empiezan a evolucionar esto, en el 76 se define como componentes de otros, por el
polisacáridos como otros polisacáridos no digeribles como la mucílago. Entonces lo que empieza aquí esta definición es a meterse en la composición de la pared celular. ¿Se dan cuenta? De las plantas, pared vegetal de las plantas. Porque la recta de la composición. Y ahí van saliendo nuevas definiciones de fibra, y aquí les quiero mencionar estas agrupaciones o asociaciones, la AACC, que es la Cereal Chetis. Qué importante esto es que hay todas agrupaciones grandes que regulan la fibra acá, que dan definiciones, que esta es la Asociación Americana de Químicos de Cereales y la otra es la AOAC, que es la Asociación Americana de Químicos de Alimentos. En términos de definición estoy hablando de alimentos, pero también hay algunas definiciones que se relacionan con funcionalidad. Una de ellas del Instituto de Medicina dice que son carbohidratos no digeribles y lignina, otro componente de la pared celular de las plantas que se encuentran en forma intrínseca en las plantas. Entonces, buena definición, es mucho más precisa, pero saca esta definición de fibra, o sea, excluye a cosas que no son vegetales. Pero igual nosotros comemos fibra de origen sintético a veces. Hay compuestos que se comportan como fibra que son de origen sintético. La de la AACC, parte comestible de planta, hidratos de carbono, análogos. Y esto es importante. Resistente a la digestión y absorción en el intestino delgado. Entonces aquí le mete un componente que es mucho más biológico. Digestión, absorción. Por completa, parcial fermentación, le mete otro componente biológico. Fermentación. Todo esto nos habla un poco, porque lo voy a hablar después, de las categorías que uno puede definir la fibra dietética. Cómo la puede agrupar, según su funcionalidad, según su fermentabilidad, etc. ¿Y qué incluye? Es mucho más específica. Polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias asociadas a la planta. Entonces son definiciones cada vez más complejas. De ahí viene una definición de la Agencia Europea de Inocuidad Alimentaria, que es la EFSA, 2007, y que vamos precisando cada vez más. Esto, si fijan ustedes, habían nacido ya en el 2007, ¿no? Sí. ¿Qué año nacieron? 2001. 2005. 1900. Ya, ustedes ya estaban viviendo, ya eran seres vivientes cuando salió esta definición. O sea, algo así. Haciendo el intento. No, si ya había nacido, ¿qué año El mes. Pero ¿qué es el 2007? Usted tiene más de 18 años. No, ¿en serio? 18. ¿Tiene 18? ¿Entró a los 17 usted? Sí. Oh. Oye, pero cuando ya entró a los 17 también tenía 17. Recuerda mejor aquí. Y nos dice a nosotros que tengamos Mm. atención. Ya, desde los 17 empezó a tomar. Por eso se sorprende tanto. A ver, está bien. A la edad de ustedes, un año más, un año menos, nada. A la edad de 5 años. fibra dietética, entonces. Proceso es un poco, porque ¿qué son las fibras dietéticas? Las personas que se tienen que ir a las 5 de la tarde. ¿Qué? Componentes de carbohidratos que se encuentran en alimentos y que no son digeribles en el intestino. Ya está esa definición. Pero que incluye polisacáridos no amiláceos. ¿Cuáles son los polisacáridos no amiláceos? No amiláceos. Los que no tienen amilaz. Vecino, tírese un comentario. Somos vecinos nosotros del barrio.
Polisacáridos no amiláceos, ¿cuáles son? Que no tenga ¿No son órganos? Ya, porque no te saque la cara por el seno. Ah, me puse la negra. Pero no tiene. Polisacáridos no amiláceos. Vamos a Brasil, ¿qué dice Brasil por ahí? Polisacáridos no amiláceos. Ya, pues, chiquillos, no. los que no son. Polisacáridos que no son almidones. ¿Qué polisacáridos no son almidones? ¿Pero cuáles? Que está en forma abundante en las plantas. Como la celulosa, Ya, pues. Si no está complicado. Los la conocen. pectina. También, pectina. ¿Qué más? Ligninas. Que las inulina son más bien oligosacáridos. Pero es que tiene un grado de polimerización que no es tan grande como una celulosa. Pero es resistente. Es una amilácea, pero es una oligosacárido. Ya, pero ustedes saben, la lignina, bueno, la lignina no me parece que lo podemos con la lignina. Bueno, almidones resistentes, esta definición no estaba antes, los almidones resistentes son los almidones que se producen de forma natural en las plantas, porque el almidón no está gelatinizado, o porque no hay una cocción suficiente, o porque hay un impedimento físico para que las enzimas digestivas accedan al grano y lo hidrolicen. Hay varias alternativas, o que se elaboran industrialmente. Entonces, los almidones resistentes es una definición bien reciente. ¿Dónde ustedes han encontrado almidón resistente? En las papas ya, sí, se come la papa cruda, sí, pero una papa cocida no poco. ¿Dónde hay almidón resistente adicionado intencionalmente? ¿Cuándo qué? Ya sí, aumenta el almidón resistente en un pan, por ejemplo, pero eso está ahí como naturalmente, se forma no porque yo lo agregue, sino que porque proceso el alimento más fácil. Pero algo intencionalmente añadido un almidón resistente. Ya, pero la juventud, almidón resistente ya, el almidón resistente es un ingrediente que se ocupa en los alimentos, como espesante, como estabilizador de emulsiones, en los helados, en lácteos, en productos de panadería. En la etiqueta, en el rótulo de los alimentos aparece almidón resistente. ¿Cómo qué? No, la goma no es almidón resistente. Las gomas son... No. ¿La goma se refiere a lo que se vende para preparar cócteles? ¿O no? No, pero que no lo sabe. Es que a veces dicen como goma. Ah, es que las gomas son gomas, no son distintos del almidón. Goma santana, goma arábiga, son distintas estructuralmente del almidón. Y otros componentes no digeribles, entonces, especialmente lignina, que es una estructura que da rigidez a las paredes celulares. Y aquí llegamos a la última definición, que es la más avanzada de todas, y que quiero que me entiendan que dependiendo de cada país se adopta o no esta definición, y les voy a explicar durante la clase por qué. Chile sí la adopta. Es la definición más compleja y es del año 2009, entonces es relativamente nueva. Polímeros de carbohidratos con 10 o más unidades monoméricas, o una molécula pequeña. Imagínense 10, no sé, 10 glucosas, o 10 fructosas unidas, un fructo oligosacárido. 10 unidades son pequeñas, imagínense, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es fibra o no es fibra? Una inulina que tenga 10 unidades monoméricas, 10 unidades de fructosa. Dependiendo si es digerible o no. No es la inulina no es digerible por definición porque está formada por lazos de fructosa Entonces, beta, 1 2. Entonces sí lo es porque tendría que digerirlo la microbiota y ahí fermentarlo. Sí.
no es digerible por la enzima humana. Sí. Si no es digerible por enzima humana y sí por microbiota, sí cumple, ¿no? 10 unidades o más numéricas que pertenecen a polímeros de carbohidratos comestibles que están regularmente, polímeros de carbohidratos que son obtenidos como un ingrediente a partir de material crudo. El caso clásico es la inulina que se obtiene de la chicoria de raíz. No la chicoria de la hortaliza, sino que es una raíz que crece. Nosotros obtenemos inulina a partir de ella. Polímeros de carbohidratos sintéticos que demuestran un efecto fisiológico en la salud. También hay, no sé, una carboximetilcelulosa, por ejemplo. Un polímero sintético que se vende como uso alimentario y farmacéutico, pero que no está naturalmente en el mercado. Entonces, queda criterio de cada país si los polímeros más pequeños que 10 unidades, es decir, de 3 a 9, se consideran fibra dietética. ¿A quién se le ocurre por qué está como asterisco que está ahí? Yo podría aceptar cualquiera de estos dos, o más de 10 o menos de 10. Esto queda criterio de cada país. ¿De dónde vendrá la razón? Porque algunos países adoptan la definición de más de 10 y otros de menos de 10 para la fibra dietética. No, nosotros la solemos su origen. Puede influir, sí, puede influir. El desarrollo del país puede influir. Por la calidad del alimento. Por la alimentación de las personas. ¿Cómo será? Por temas culturales que ya en su dieta misma ya la consumen. No. No. No, la razón es difícil de llegar a la razón. La razón es analítica, de laboratorio. Ajá. Países que tienen la metodología analítica para determinar estos compuestos que son muy pequeños. Y es caro determinarlos. Hay otros que no tienen la metodología analítica suficiente para medir y se quedan con esta definición de arriba. Les voy a explicar cuáles son los métodos ahora, más adelante, brevemente. Porque lo quiero vincular con su efecto en la salud, no más que eso. De eso trata la primera parte del video. Entonces, para que me entiendan, tengo que hablarles de la pared celular de las plantas. Y alguien que usualmente, antes yo hacía la clase de fibra sin hablar de esto, pero me di cuenta que es súper importante que ustedes recuerden cómo es la pared celular de las plantas, porque necesito hablar de cuáles pueden relacionar con estos monos todo el tipo de fibra que ustedes van a tener en los alimentos. Entonces, hay una pared celular primaria y una pared celular secundaria que están acá. La primera, la primaria, está formada por microfibrillas de celulosa, que son estas ¿cómo se llama? Estos cilindros amarillos, la imagen. Entre ellas se van ubicando las semicelulosas. Se van uniendo. Entonces, lo que va al esqueleto, un poco a la pared celular son las celulosas. Estructuras rígidas dan estructura, por lo tanto, ¿a qué tipo de fibra la podrían asociar? Insoluble, ¿cierto? La hemicelulosa tiene un poco más de flexibilidad, se van uniendo a esta estructura. Y tiene una característica, siguen siendo fibras insolubles, la hemicelulosa, pero sí son más fermentables, un poquito más fermentables. Y a esto se va uniendo otro tipo de compuestos que son las pectinas, que están acá representadas en azul. Y las pectinas están dando como fluidez a esta pared celular. Son fibras más bien solubles y muy fermentables. En la pared secundaria esto cambia. Entonces, esta pared secundaria, se fijan acá, tiene un mayor componente de microfibrillas de celulosa, mucho más rígida,
sigue existiendo la hemicelulosa que está por acá, pero las pectinas, que son estos bandas azules, se reemplazan por lípidos. Entonces, esta estructura de la planta es mucho más rígida y tiene un mayor contenido de fibra insoluble. Eso es importante que lo recuerden, ojalá, mnemotécnicamente, para que comprendan que no todos los segmentos de las plantas son iguales y hay sectores de la planta que tienen distintos tipos de fibras. Y además hay plantas que tienen una composición en su fibra dietética muy distinta entre ellas. No son todas iguales. Eso lo tienen claro, obviamente, que hay plantas que tienen más fibra que otras. Entonces, la estructura central son las microfibrillas de celulosa que tienen la celulosa como estructura principal, la hemicelulosa que se le une, tiene un poquito de lignina también, y algunas proteínas que están solubles en la pared celular. La hemicelulosa tiene 4 grupos importantes: xiloglucanos, manoglucanos, siloglucanos y beta-glucanos. Entonces, cuando yo les hablo de beta-glucanos, seguro que todos lo han escuchado, los beta-glucanos son un tipo de hemicelulosa. Entonces, la hemicelulosa es un compuesto un poco completo, diría yo. Se comporta a veces como fibra soluble, otras veces como fibra insoluble. No la puedo encajar bien, es como una fuerza llama hemi, como que pertenece a ambos mundos, entre soluble e insoluble. No es totalmente fermentable, pero es parcialmente fermentable. Y las pectinas son el grupo más complejo estructuralmente. Lo voy a mostrar más adelante. Hay homogalacturonanos, silogalacturonanos, randogalacturonanos, randogalacturonanos tipo 1 y tipo 2, dependiendo de cómo se va a estructurar. Hay unos monos más adelante que lo dan más en detalle para que no se vaya a revolver. Entonces, cuando yo les hable de un homogalacturonano, tienen que saber que es una pectina. Cuando le hablen beta-glucano, tienen que saber que es una hemicelulosa. Porque en realidad a veces se ocupan indistintamente los términos y en los papers están los dos términos muchas veces. Entonces, ¿cómo se componen las paredes celulares de una planta en general? El 1 al 10% de la pared celular primaria es celulosa. En las plantas es casi la mitad de la pared celular secundaria. 80% de la cantidad, etc. Va cambiando un poco según la planta. No me interesa que se aprendan esto en memoria, ¿no? Es una referencia. ¿Nunca le he preguntado algo de esto? ¿Cuánto porcentaje tiene cada cosa? No. Yo pregunto órdenes de cosas, no números. Puso un podio de cuál era la fruta más comida, el porcentaje, cantidad de gramos y la cantidad de personas. No, ahí se cayeron hemicelulosas, los cereales contienen más hemicelulosa que la legumbre, y eso sí es importante. Entonces, ¿por qué en el fondo todos estos mensajes de estas propiedades saludables que están en la avena? Es porque la avena tiene un contenido de beta-glucano importante, por lo tanto se vincula a un efecto en la salud que tiene relación con la prevención de enfermedades cardiovasculares. En la próxima clase voy a hablar de los efectos más biológicos de la fibra, en esta no mucho. Los siloglicanos son el tipo de celulosa más abundante en frutas. Y los cereales, la agarina, si era lo más importante, la avena, la cebada y el beta-glucano son un 70% de los endospermos. Se creo que el endospermo, cuando yo le echaba la uno, no sé, dos, no me acuerdo. Bueno, gran parte del endospermo, a diferencia de otros cereales, donde la gran mayoría del endospermo son almidones, aquí la mayoría del endospermo son beta-glucanos. Entonces, por eso es que es tan importante conocer la composición, porque les va a permitir saber
cómo indicar, qué alimentos indicar a sus usuarios, pacientes, clientes, etc. La lignina está en paredes secundarias, 30-40% como tejidos leñosos. Y las pectinas están principalmente en las balizas de legumbres, un 30%. Sí, porque la mayoría de las espermas son beta-glutamato. Entonces, si yo le preguntara, si yo quiero aumentar el contenido o la ingesta de pectina en un grupo de usuarios, ¿cuál de estos alimentos le daría? Entonces voy a poner un trigo, no sé, un maíz, una avena y una manzana. Entonces ustedes tienen que saber que en las frutas es más abundante la pectina, porque lo que yo busco es fibra soluble en este caso. Ese es el tipo de vínculo que ustedes tienen que hacer. El segundo componente son, perdón, voy a ir uno por uno de los más abundantes, la celulosa. ¿Por qué me interesa que vean la estructura de la celulosa? Porque les va a hablar de cómo se va a comportar biológicamente. Solamente por eso. No me interesa ahora irme a la parte estrictamente estructural, porque lo voy a latear. Entonces, fíjense la estructura de la celulosa. ¿Cómo está formada? ¿Cuál es la subunidad que forma la celulosa? La subunidad, el monómero que forma la celulosa. ¿Ah? El almidón no. La glucosa. El monómero, cuando el monómero es esto, o subunidad. Glucosa, pero están unidos por el enlace beta por 4, por lo tanto, parece que nosotros no tenemos capacidad de hidrolizar enlaces beta, solo alfa. Entonces, obviamente que esto es un monstruo. Imagínense una pared primaria, un grado de polimerización, un TIP es el grado de polimerización, degree of polymerization. 2.000 a 6.000 unidades, una cosa enorme. Y la pared secundaria es de 15.000 unidades. Entonces, fíjense bien esto. Primero, no es hidrolizable por la enzima digestiva. Segundo, no es que vaya libre por la vía, sino que se estructuran, se organizan en la célula, forman puentes de hidrógeno entre las cadenas adyacentes. Y los puentes de hidrógeno se forman en los grupos de hidroxilo que tiene cada molécula. Y los puentes de hidrógeno forman una estructura que se va formando, o se le llama una estructura muy organizada cristalina. Y por lo tanto, esta forma de organización cristalina tiene un efecto, y es que hace que sea insoluble en agua. Es insoluble en agua y además está tan empaquetada que no llega a la enzima digestiva. Y aunque llegue, no la hidroliza. Entonces ahora entenderán por qué esta fibra celulósica se comporta como fibra insoluble. ¿Y será fermentable? Solo viendo la estructura, ¿qué piensan ustedes? Es prácticamente debe fermentar, pero muy poco. Se considera como fibra no fermentable. Pero en realidad en la vida no hay nada blanco-negro. Yo creo que esto es una cosa absolutamente académica. Porque igual este tipo de polímeros fermenta, pero en pequeña cantidad. Pero para términos de academia, ustedes es no fermentable. Ahora, si tiene una estómago opaca, un rumiante. Alimentos que sean ricos en celulosa, comer papel higiénico. ¿Se me pone? Por alguna razón, estamos en una guerra en la que comemos el papel higiénico. Bueno, básicamente vamos a estar comiendo fibra insoluble. Con El razón hecho de que sea también. insoluble en agua no quiere decir que no reaccione con el agua del medio. Esta molécula tiene la capacidad de, a través precisamente de estos grupos de hidroxilo, reaccionar con las moléculas del agua y retener su equivalente en agua. Por lo tanto, cuando ustedes se la comen, o el paciente, el usuario se lo come, esto va reteniendo agua y arrastra. Arrastra. También dificulta hasta cierto punto el intercambio con el epitelio digestivo. Pero no es su efecto principal, su efecto más bien es de arrastre. Por lo tanto,
se indica este tipo de fibra Entonces vas a tener que comer con para pollo. facilitar el tránsito intestinal. Pero cuando tú te la comes. Perfecto, yo te la Tiene mucho consigo. efecto metabólico, eso es lo que quiero decir. Se van a encontrar dos tipos de fibra, una con efecto metabólico y una con efecto más bien de tránsito. Y eso es lo que tienen que diferenciar ustedes como nutricionistas. No le metan el dedo en la boca diciendo que toda la fibra es igual, no es así. Segundo componente importante, hemicelulosa. La hemicelulosa es más compleja desde el punto de vista estructural. Si ustedes se fijan en la estructura, los silobicanos, o los arabinos, el azúcar es aquí una arabinosa, aquí es una silosa. Ya viendo la estructura todavía es más flexible. Solo cosa de mirarla, es una molécula mucho más flexible en el espacio. También son polisacáridos no, en este caso no cristalinos, son lineales o ramificados, lineal o ramificado cuando están en ramas, pero tienen enlaces beta 1,4 también entre ellos, por lo tanto no son hidrolizables. Los monosacáridos que la forman son silosa, arabinosa, galactosa, manosa, glucosa, ácido glucurónico y ácido galacturónico. ¿Qué diferencia tiene con la celulosa? Que como no forma una estructura cristalina, son fácilmente hidrolizadas química o enzimáticamente por varios tipos de enzimas. Entonces, hay algunas de esas enzimas que están en la pared, en la microbiota intestinal, y otras que yo puedo agregar químicamente en el laboratorio o industrialmente. Se puede modificar la fibra. Hay varias líneas de investigación que apuntan a eso, modificar la fibra dietética para hacerla más soluble. Cuando yo rompo esto, lo vuelvo más soluble. Tiene mayor fermentabilidad que la celulosa, que prácticamente no es fermentable, y además tiene efectos prebióticos en el intestino grueso en el colon. El tercer componente ya es derechamente una fibra soluble. Las hemicelulosas conocen como un paso intermedio, entre una insoluble y una soluble. ¿Y las hemicelulosas son fermentables o Parcialmente fermentables. Vamos a la familia de las pectinas. Se fijan acá, es una familia que está formada principalmente por ácido galacturónico, que se enlaza covalentemente. Están divididos principalmente en galacturonanos y rhamnogalacturonanos, dependiendo de si es ácido galacturónico o rhamnoso. ¿Qué propiedades tienen? Son prebióticos, estas sí es muy fermentable y pueden formar geles además. Entonces, ¿por qué es importante que puedan formar geles? Porque aquí empieza ya su efecto metabólico. Hay dos caminos acá, una es que fermenten a nivel del colon y eso da origen a ácidos grasos de cadena corta. Lo diremos como el anzuelo estudiano. Los ácidos grasos de cadena corta que se forman en el colon. ¿Todavía no? Bueno, lo vamos a ver la próxima vez. Se forma un ácido graso de cadena corta que en el fondo tienen distintos destinos metabólicos. Algunos van a nivel hepático y otros se quedan en los colonocitos, como para salud del epitelio intestinal. La otra es que formen geles. Cuando forman geles, un gel es una estructura entrecruzada. No es solamente lineal así, sino que empiezan a interactuar cadenas entre cadenas. Y eso forma una estructura tridimensional que retiene agua, que además es muy viscoso y que interfiere, ahora sí, derechamente con el intercambio con el epitelio. Esto se forma en el intestino delgado. Con el epitelio del intestino delgado, por lo tanto no se absorben bien azúcares, no se absorben bien materia grasa, no se absorbe bien colesterol. Y ahí empiezan sus efectos también relacionados con prevención de enfermedades cardiovasculares. Entonces, este gel lo que hace es que retiene estas moléculas que a nosotros nos interesa no absorber. Retiene, de hecho hay varios productos que tienen pectinas que están enfocados en control del peso. Que en el fondo dificulta, se unen a las materias grasas del alimento y disminuyen su absorción. ¿Se podría usar como desespesante?
también se ocupa más pesado. Para regular. También podría usar las personas con alteraciones de la deglución, por ejemplo. Agregarle pectina, de tal manera de empezar un poco la solución que tiene que aumentar. Entonces, lo básico es que la estructura está formada por homogalacturonano, o sea, el D-galacturonic acid que está acá, es la estructura básica, que está acá, el ácido galacturónico. Se llama homogalacturonano cuando solo está formado por ácido galacturónico. No puede llegar a ser negativo y cumplir a la absorción del tiempo. No, porque el cuerpo es muy eficiente, nosotros somos muy eficientes en términos de Es que nosotros generamos nuestro nitrógeno para nuestras cosas, así que no. nitrógeno, ¿no? Es que los compuestos nitrogenados como los nucleótidos nosotros los generamos endógenos, ¿no? No, pero estoy hablando de materia grasa. Sí, por eso. O sea, los estudios están enfocados al control de peso para inhibir la absorción de carbohidratos o de materia grasa. Estoy hablando por ese lado. Y además, lo que pasa es que hay hay una capacidad fisiológica también, que por mucho que aumente el consumo de pectina, en algún minuto van a tener un efecto en el tránsito intestinal también. Entonces se van a eliminar de alguna manera más rápido de la absorción. Acá sí tiene efecto metabólico. ¿Ah? Dijiste que acá sí tiene un efecto metabólico. Sí, sí. La fibra soluble es la vinculada a efectos metabólicos. Este es un tipo de fibra soluble. Se llama homogalacturonano cuando son todos iguales, se llama homo. Cuando el ácido galacturónico empiezan a agregar componentes como galactosa, están los lambda-galacturonanos, están acá, tipo 1, tipo 2, dependiendo de los sustituyentes que vaya teniendo. Cuando se le agrega silosa son silo-galacturonanos, y cuando se agrega la GIP, ese. ¿Cómo fue lo que dije? A lo que voy con esto es que tiene una diversidad estructural mucho mayor en relación a los otros componentes que yo les mostré anteriormente. Entonces, ¿qué me interesa a mí de todo esto? Que recuerdo más o menos como la estructura química, no en detalle, pero que conozcas cuáles son las unidades que forman cada polímero. Las mayoritarias por lo menos. Que reconozcas cuál es el efecto de la salud que podría tener, pero relacionado con la estructura, y que relacionan en qué parte de la planta está. Son cosas básicas que tienen que relacionar porque me va a permitir comprender por qué se clasifica la fibra en distintos componentes y por qué las definiciones de fibra que dan las organizaciones relacionadas con salud son actualmente de esta manera y no otras. Era no llamó sacar. Otro componente relevante para ustedes desde el punto de vista de salud, los fructanos. Son polímeros de fructosa, por eso se llaman fructanos. De 4 unidades, y lo más pequeño que hay, a cientos de. Se habla de residuos cuando cada unidad se llama residuos también. Puede ser subunidades, puede ser monómeros, etc. Son sinónimos. Residuos, subunidades, monómeros. Se ocupan indistintamente en la literatura científica. Después del almidón es el más abundante, dependiendo del origen, es cuán grande es. En las plantas es más pequeño, de 4 a 200 unidades monoméricas, son lineales. Si usted se come una inulina de una achicoria de raíz, va a ser lineal mayoritariamente. Si comen un fruto glicosacario que venga de, no sé, de levadura, probablemente va a ser mucho más ramificado que una planta. 100.000 unidades. La fuente
puerro, cebolla, ajo, espárrago, topinambú. ¿Se acuerdan de un topinambú que en alimento propio Lo odio. lo consumimos? Que tenía Lo solo odio. alcachofa. Por culpa de eso me bajo un poquito en la prueba. Topinambú. Lo odio. Y algodón o yuca. También está. Ay. El más conocido es la inulina. Los polímeros lineales de fructosa unidos con El que tiene más fructano, ¿no? digeribles por la enzima digestiva del intestino delgado, pero sí por la microbiota intestinal. Esto es una bomba. Esto fermenta totalmente. Es un polímero muy fermentable, un polímero sencillo estructuralmente. Entonces, ¿qué efectos podría tener un polímero que es 100% fermentable? Generar mucho gas. Distensión. Ya, pero eso es lo malo, pero veamos lo bueno primero. Los ácidos grasos de cadena. Eso. Ujú. Ya. Después voy a vincular eso con salud. Pero es importante que conozcan esto porque hay yo he visto mucha información de repente que se vincula la inulina con aumento de la velocidad del tránsito intestinal. Y ese no es su principal efecto, puede que lo cause. ¿Ya? Pero su principal efecto es más bien metabólico y no sobre el tránsito intestinal. Ahora, seguro, mientras más grande la molécula, su efecto sobre el tránsito puede ser mayor, probablemente. Pero moléculas pequeñas van a fermentar rápidamente. Entonces cuando fermenta, el compuesto cambia, no sigue intacto. Por lo tanto, difícilmente va a haber efecto en el tránsito. ¿Para qué se ocupa? Primero, es muy soluble en agua. O sea, si ustedes compran inulina en polvo y lo disuelven en la casa, es un compuesto muy soluble en agua. Yo puedo agregar grandes cantidades de inulina a un vaso con agua y se va a disolver. Por lo tanto, es una fibra soluble y muy fermentada. Aquí se ocupa el examen ambiente de alimentos para reemplazar material grasa, como prebiótico. Y además hay algunas jarabes de inulina que venden en el mercado, se ocupan mucho en la industria de confitería. Dan dulzor y dan textura a los confites, sobre todo para bajar el aporte energético. Pero tienen un TP menor a 10. Entonces la pregunta ¿es fibra o no es fibra una oligofructosa? Oligofructosa. ¿Qué unidad es polimerina? ¿Es o no fibra? No, Depende del país. Depende del país. Depende del país. No, depende del país porque el que acepta de 3 para arriba acepta todas las fibras. Ah, O sea, todos los países de fibra. Porque el país menos desarrollado lo acepta. Porque conoce que el límite es de 10 hacia arriba. entonces sí. Ah, no, porque el menor a 10, entonces no. Claro. O sea, la menor a 10, claro. Chile lo acepta. No sé, en Marruecos, no sé si creo que no lo acepta. Entonces, Chile tiene una normativa de alimentos bien desarrollada en ese sentido, es más desarrollada que el país. Pero buena normativa, y ahí ahora, es súper caro para fibra. O sea, nosotros hacemos fibra dietética en el laboratorio y cada análisis se cobra como 300 y tantas libras. Pero ese mismo análisis en un laboratorio externo vale como 600 lucas más o menos. Y solo el análisis de fibra total, soluble e insoluble. Pero si yo quiero medir el tipo de fibra individual, o sea, si tiene betaglucano, si tiene silano, etc., ese análisis vale como 1 millón y tantos. Es una locura, es súper caro. Entonces, a eso voy. Que montar la metodología analítica para medir esto es caro. Y el último componente que les quiero mencionar es la lignina. Entonces, la pregunta es: ¿esto es un polisacárido o no? Tiene pinta de azúcar, ¿o no? Tiene alcoholes. Exacto. Bueno, son polialcohólicos.
Entonces son uniones de varios alcoholes fenólicos. No son carbohidratos propiamente tal. Entonces también cuando ustedes le hablan de la lignina, entonces tienen que saber qué es la fibra porque no se digiere a nivel intestinal. Incluso ni siquiera la microbiota intestinal es muy capaz de hidrolizar esto. Por lo tanto, actúa principalmente como fibra insoluble, pero no es un carbohidrato. Cerca del 25% de expreso cero de los vegetales. Es insoluble porque los grupos hidroxilo y grupos polares refuerzan la formación de enlaces de hidrógeno intra y intermolecular. Entonces esta molécula aquí se ve como que fuera plana, obviamente. En realidad no es plana, sino que más bien estos grupos de hidroxilo empiezan a interaccionar entre ellos y forman como una estructura más bien como un escudo, por decirlo así. Se llega un poco sobre sí mismo y es muy difícil de digerir. Entonces, aquí viene la clasificación de fibra en base a solubilidad. Fibra soluble, Sin azúcar ni alcoholes, no es carbohidrato propiamente tal, no se digiere a nivel intestinal ni la microbiota tampoco lo digiere. Entonces eso es lo primero que era. Ahora, comprenden de mejor manera de dónde viene esta definición de las fibras. Unas solubles, otras insolubles. O sea, viene todo desde la estructura química de los compuestos. Todavía no hay mucha salud mediana, no ha hablado de salud todavía. Entonces ahora les quiero mencionar a ustedes como Nutri, yo sé que esto está en el libro de bioquímica nutricional, estoy dando como las bases para que tengan la siguiente clase. Hay distintos tipos de análisis de fibra, creo que este es el segundo objetivo de la clase, que comprendan la profundidad de los análisis de fibra para que puedan interpretar la información. El primero de ellos es fibra cruda. AOAC, American Oil, Asociación de Químicos Americanos de Alimentos, algo así. American Oil, fibra, Americano, American Oil Association of Chemists. La AOAC, que es de los métodos oficiales para la mayoría de las mediciones de alimentos, y este método tiene un número específico. Si alguna vez busca, para ustedes, ¿por qué es importante? Porque en la base de composición de alimentos y en la tabla de composición de alimentos, uno tiene que saber con qué método se midió el parámetro que están buscando. Cuando ustedes buscan fibra en las tablas de composición de alimentos de Chile, del año 0 al año 90, no sé. ¿De qué año es? Por ahí, 90, Facultad de Química y Farmacia de Chile, todavía no se ha actualizado bien eso. Hay un portal de datos ahora de Latin Foods, que es donde hay datos de compilación más actuales, pero todavía hay muchos datos antiguos dando vuelta. Chile, ya les dije en algunas clases que está súper atrás en términos de actualización de bases de datos de composición de alimentos. Y los métodos en que se midió fibra en los 90 fue un método muy rudimentario y nadie lo usa, solo lo menciona porque está en nuestra base de datos de composición de alimentos, donde la muestra se somete a una digestión con ácido sulfúrico, simulando lo que ocurriría a nivel estomacal, luego con hidróxido de sodio, simulando una digestión a nivel intestinal, medio ácido, se filtra, se pesa, y todo lo que no se digirió en el fondo se pesa. Y ahí me da el contenido de fibra. Tiene limitantes y es que el tratamiento con álcalis con hidróxido de sodio disuelve parte de la celulosa, disuelve parte de la lignina de granos, disuelve parte de la lignina de celulosa, o sea, se va por los lavados. Entonces no representa bien lo que tiene un alimento. Lo que indica mayormente es celulosa y lignina. Por lo tanto, subestima hasta 5 veces el contenido de fibra de trigo. Entonces, el valor reportado con este método es muy malo, claro. Subestima lo que tiene un alimento. ¿Y a qué definición de fibra se acerca de la que yo les mencioné? A la de Gibson en el año 53. ¿Se
recuerdan que era una definición muy genérica, que era parte de las plantas no digeribles. Básicamente con esto estoy resolviendo eso, nada más. Entonces miren, aquí les puse una imagen de esta tabla, del año 90, se llama fibra cruda. Esto lo hizo Schmidt-Hebel en el año 90, que fue como uno de los próceres de la química de alimentos aquí en Chile. Un personaje muy inteligente, un señor que ya murió, pero que sentó las bases de los análisis de alimentos para este país. Entonces, aquí tienen varios valores. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, está comparado el método de fibra cruda con el método granimétrico enzimático, que lo vemos en la continuación. Este método dice que tiene 0,7 gramos de fibra glacial versus 3,2 en un método más alto. Quiero que sepan esto, que si ustedes ocupan esta tabla, y este valor específicamente van a estar usando un dato que probablemente va a subestimar el aporte de fibra a su alimento. Solo lo pongo acá por eso. ¿Vale? Segundo método, que es de los más usados, todavía se ocupa un montón, que es el método de Crosby, que es un método enzimático granimétrico. Entonces quiero que relacionen el nombre del método con. No les voy a preguntar así como tal. Bueno, no sé cómo la pregunto, pero. No les voy a preguntar esto, ¿verdad? Quiero que sepan para qué sirve. Entonces, Crosby también trabajaba en análisis de fibra. A mediados de los 80 se dio cuenta que este método de fibra cruda era muy básico. Y dijo, ok, lo voy a modificar para que simule de mejor forma lo que ocurre a nivel digestivo. Si eso es finalmente, saber qué se digiere y qué no se digiere. Entonces este señor lo que hizo es que agregó enzimas digestivas, proteasas, ¿Cómo comer una naranja? alfa-amilasa y alfa-amiloglucosas. Entonces, ¿qué es lo que está simulando con eso? Cuando agrega una proteasa, alfa-amilasa y alfa-amiloglucosas. En el fondo, lo que hace él es que degrada los carbohidratos, o sea, digiere los carbohidratos que son digeribles con las mismas enzimas que tenemos nosotros. Acuérdense que la amilasa está a nivel del lumen intestinal y lo que hace es que digiere los almidones. La alfa-glucosidasa está a nivel del borde del cepillo y digiere la alfa-dextrina, clínica, que son polisacáridos pequeños. Y lo lleva a monosacáridos para que podamos sacar glucosa. ¿Se acuerdan de estas cosas o no? ¿Cómo lo están viendo eso? No, si no lo pasaron el semestre anterior. ¿O Martín? ¿No lo habló recién? ¿No habló de carbohidratos? Fibra. ¿Habló de carbohidratos? La amilasa. Entonces, se hace una digestión, se digiere todo lo que hay que digerir y lo que no se digiere, por la digestión enzimática, pasa a ser la fibra. Entonces este método se ocupa mucho para etiquetado nutricional. Todavía es un método relativamente barato, se ocupa harto en la fase de composición de alimentos, es muy reproducible y cuantifica fibra, pero tiene un limitante. ¿Y cuál es el limitante? Que solo cuantifica fibra dietética total. Entonces, si yo quiero ahora en Chile poner un mensaje relacionado con el efecto de la fibra y salud, no me sirve este método, porque necesito desglosarla en soluble, insoluble. Entonces, ¿qué se hizo para esto? Crosby tiene una modificación, un upgrade. Tiene Lee en el año 90, debe ser. El método 143, que es la modificación del método de Crosby. Y lo que hace esta persona básicamente es que hace lo mismo de hidrólisis, también basada en tres enzimas, proteasa, alfa-amilasa, alfa-glucosidasa,
empieza a precipitar la fibra con agua caliente o con etanol. De tal manera separar la fibra dietética total en dos fracciones. Y este método permite determinar fibra total, más fibra soluble, más fibra insoluble. Y este es el método más utilizado. Este es el método que nosotros tenemos montado en el laboratorio. Igual es un método antiguo, es como del año 90. Pero igual funciona bien. Se ocupa y nos sirve para tener un etiquetado de alimentos. ¿Qué cosa? Yo me quedo con esto. Porque el de Brodsky no me permite diferenciar el tipo de fibra, solo me da la fibra total que tiene el alimento. Ahora, si tu interés es solamente mostrar cuánta fibra total tiene el alimento, sí te sirve. Entonces aquí, por ejemplo, está la diferencia entre el método de Brodsky y el de Lee. ¿Cuánto la comparación entre ambos métodos? Fijan que son similares en términos de fibra total. El de Lee cuantifica levemente mayor o cuantifica fibra. Ahora, estos métodos tienen una limitante y es que utilizan enzimas de origen microbiano. Proteasas, amilasas, son de microorganismos, no son de humanos. Entonces ahí o no simulan la digestión humana exactamente. Entonces eso es una limitante. Entonces ahí viene de nuevo el upgrade del método. Bueno, en el camino ya se pasa esto. Se van desarrollando distintos métodos para cuantificar carbohidratos específicos. Entonces a partir de lo que yo les mostré se van procesando las fracciones para llegar a carbohidratos, claro, carbohidratos no hidrolizables más específicos, para ver beta-glucano, fructano, polidextrosa, etc. Entonces, en el fondo, esto nace de que la definición de Crowell, esto se acerca más a la definición de Crowell en el año 76. Entonces había un problema con esta definición y que había compuestos como galacto, oligosacáridos, algunos beta-glucanos, fructanos que pasaban en el método. En este método acá, con los lavados que se hacen, se eliminaban, cuando en realidad está mal, porque deberían haber quedado. En vez de cuantificarlo, los perdía con los lavados. Entonces ahí viene un upgrade nuevo y viene el método de Angeli. Si se fijan, el año 2009 coincide con el año de la definición más reciente de fibra dietética. ¿Sí o no? Entonces, este método tiene la gracia que busca evitar sobreestimaciones de fibra dietética total. Y hay una innovación nueva que no tienen los métodos anteriores, que utilizan enzimas animales en vez de enzimas de microorganismos. Por lo tanto, sus resultados son más cercanos a lo que ocurriría a nivel digestivo en nosotros. Y lo que hace ahora es que la fibra total la separa en dos fracciones mayoritarias: fibra dietética de alto peso molecular, fibra dietética de bajo peso molecular. Peso molecular, tamaño, o sea, no tamaño, peso, cada compuesto peso. Por lo tanto, la de bajo peso molecular son oligosacáridos no digestibles y maltodextrina resistentes, y la de alto peso molecular en general corresponde a fibras tipo más celulósica e insoluble. Entonces lo relevante de esto es que permite este método medir con mayor precisión los componentes de la fibra. Este método de alto peso molecular y de bajo peso molecular está montado en el INTA. Nosotros no lo tenemos montado acá en medicina, está en el INTA y está. Ese es el que vale como 1.000.000 de pesos. Si alguna vez necesitan hacerlo, pueden pagarlos. Pero ¿por qué no? Si tienen una empresa de alimentos y quieren hacer. ¿Por qué no? ¿Puede haber alguien que sea dueño de una empresa de alimentos? Voy a moler un pollo.
O un conejo. Última definición, ya. Si querés. No. Yo la he hecho, no se preocupe. La última definición de fibra es la que integrado del año 2011. Y lo que hace es que modifica la fracción de fibra soluble de alto peso molecular en fibra dietética insoluble y en fibra dietética soluble de alto peso molecular. Entonces, la gracia de este método es que sigue usando enzimas de origen animal, pero hace alguna separación de las últimas fracciones para dar más especificidad a los análisis. Permite medir entonces pectinas insolubles y solubles, almidón resistente, inulina, fructoglicosacario, galactoglicosacario, galactoglicosacario para sentar lengua y otro glicosacario no digerible. Entonces, este método permite medir moléculas muy pequeñas sin que se vayan con el lavado. Entonces, cuando yo quiero sumarme a la definición de la de fibra del códex alimentario, la más nueva, tengo que usar un poco de este tipo de análisis. Para que Chile diga que me voy a unir a medir de 3 a 9 unidades monoméricas, porque tengo que ser capaz de hacer un método así de sofisticado. Con este método que está acá, con el LIBI, yo no podría medir componentes de menos de 10 unidades monoméricas. Llego hasta acá nomás, es un análisis útil, pero más grosero. Ah, con razón algunos países no pueden medir hasta acá. Exacto. Claro, hasta acá llega la mayoría de los países. Pero si quieren medir moléculas más pequeñas, tienen que avanzar con los métodos y hacer este método más caro. ¿Se da cuenta? Entonces, eso hace que no todos los países lo acepten moléculas pequeñas como fibra de dietética. Entonces, yo creo que eso no debería ocurrir en el fondo. Yo creo que debería haber una definición universal de fibra dietética. Porque independiente de los recursos que yo tenga, me puede ser que en un país una molécula sea fibra y en otra no. Pero bueno, ¿qué hace? Entonces eso origina a esta clasificación de fibras que pueden ver ustedes acá y las pueden mirar después. No, gracias. No quiero demorar con esto. Y vuelvo a la definición de COEX para que recapitulemos un poquito. Polímeros que pueden durar con 10 o más unidades monoméricas, etc. Entonces, toda esta pregunta que yo le hice al comienzo de la clase, ¿por qué hay países que lo aceptan y otros que no? Se basa en los distintos tipos de análisis de fibra que hay disponibles en el mercado. Entonces, aquí está la lista de países que aceptan poligosacáridos de 3 a 9 unidades como fibra dietética. Y ahí están con los países desarrollados. O sea, China, Japón, Indonesia, Corea, Singapur, Tailandia, Taiwán. Las instituciones que lo aceptan, la FDA, la EFSA, el Instituto de Medicina de Estados Unidos, el Instituto de Ciencias de la Vida, etc. Entonces, estamos como bien en el centro. Entonces, quiero saber con esta que hemos aprendido hoy. La fibra dietética evolucionada con el tiempo, la definición, las metodologías más aceptadas de usar la vía enzima digestiva para simular la digestión humana in vitro y clasificar el residuo que no se hidroliza para poder tener una buena explicación en términos alimentarios. Y la Comisión del Códex Alimentario recomienda específicamente el último método, el último que vamos a ver, el de Macleay. Pero obviamente que un método caro de montaje. 2011.25. En la próxima clase vamos a hablar principalmente de clasificación, de vinculación, solubilidad, frecuentabilidad, viscosidad y efecto de la célula. Ya voy a dejar hasta acá. En la próxima clase vemos todo eso. Gracias, profe. Anota. Bueno, ya pasaron 2 horas. Sí, no,
Yo pensé que no tenía que ver. Ay, mi pierna la puerta. Yo pensé que era tu Julio. También me duele. Tengo alcohol en spray. ¿Queréis? ¿Sirve igual? Para matar bacterias, ¿no? No. A ver. Es mejor que nada. ¿Olía alcohol? No, después se ve. Bueno, después le... ¿Cómo se te va a desteñir la ropa? Sí, alcohol, no cloro. Me gustó entender la clase. Hoy, Tina, estaba rica tu manzana deshidratada. Me gustó bastante. ¿Te saca? Sí, está súper. Ve, profe, método de conservación de alimentos. Deshidratado. ¿Quiere manzana deshidratada? Ñam, ñam, ñam. ¿Siempre solo así? Poco pero son pesados. Chocolate igual. Falta un poco de crunchy. Una masa. Yo creo que si me echó un kuchen, Debería igual. Date un kuchen, po. Yo voy a traer un crujer. ¿Qué Tráete un- traía el año pasado? Debería traerte una gallina. ¿Pay de limón? No. ¿Y por qué a mí no? Una vez. ¿Y por qué a mí no me trayó para el pay de limón? Porque traigo queques ahora. ¿Sí? Sí, ¿Por ahora. qué no me trayó cake entonces? Traje la otra vez, pero tú estás con tu amigo. Oh. Ahí vamos. Es verdad. Pero te digo, usemos que está. Sí, está. Voy a traer. Te toma acá. Es falso. Está limpiando la escena del crimen. ¿A quién mataste, amiga? A ti. Te mataste a ti misma para poder seguir el auto. El otro lunes, de vuelta de Semana Santa. Yo voy a llegar a la casa a terminar el trabajo. Y con la piel tan ¿Está bien ellos? ¿Ah? Me falta poquito. Chao, Roberto. Estuve el miércoles intentando leer. guapa. ¿Cómo la Ahí no estaba leyendo. Me voy Pero a como era tan manipulativo, porque decía ya, esta cosa es así, ya. Acuérdate que esta cosa es así, ya. Esta cosa es así, acuérdate que esta es así. Yo quedé como. ¿De qué estás hablando? El paper que tenemos que leer. Ah, sí. ¿Te acordás? Yo me confundí con tantas cosas de G, P, R, Sí, Y además, No tuve que la destacar tasa y anotar metabólica que basal es cada paso era, mucho se le decía lo mismo. Me confundía mucho con lo que leí, me pareció cabeza. Sí. Yo voy a tener que leerlo de nuevo. Sigue siendo, pero eso es cuando está en Pero reposo. es interesante, la verdad. Y es como Yo todavía no lo hago. Ah. Pero va a llegar mañana, tranquilos, porque estoy en todas las clases del profe para poder tener. Pero también tengo un tema con la metodología, porque como realmente no hubo un experimento, Yo ya me vi la que se clase. hizo, la metodología se le pone revisión. ¿Qué te dijo el profe? Que lo que pasa es que me dijo, es una revisión. Solo me dijo eso. ¿La revisión entonces? Y que yo me acuerdo de un alimento que nos tocó un paper igual, así que era pura revisión y tuvimos que poner que era una revisión. Claro. Sí, era como de Porque basura. tampoco se puede decir si hubo consentimiento o no, y esa cosa que salía así como de que el profe puso en la pauta, así como consentimiento y como esto de la moralidad. Así. Le voy a decir eso al que creo el PC. Vamos a preparar.
Como que no lo entendí al principio y ahora lo entendí como, no, pero no lo digas. No le puedo mandar un correo así. Bueno, te gusta nerviosa, ¿no? Yo soy Bruno. Gracias. No, gracias. Como mi tía. Es mi pollito. Como un hermano, es verdad, un hermano chiquito. Sí. ¿Chiquito? Es como me recuerdan mis hermanas. Ah, qué bueno. Qué bueno. Así me cuidan. Oye, se me cuidan. Sí. Es que te quiero, pero como amigo. Como mi hermano. Mi boda. Voy a mis amigas como de ver con... Sí. Es como si le estuviera hablando a mi pollito. ¿Quién es el Bruno? El Bruno, digo, nos habla como. ¿Quién va a morir por un águila? Sí, Bruno, yo te siento como. Me recordáis a mi hermano. ¿Cierto? Sí, como. Soy joven todavía. Vestido es joven. El Brunito. El Brunito del 8. ¿Juan Noé? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo soy este. ¿Con mi guapa? Se me pone Cristóbal, yo soy este. Adiós, amigo. Ah, tú vas para allá. ¿Verdad que tú tenés plata, weón? Yo a pura micro 500 pesos, Me weón. van a meter la pichula con la suela del Sina. Ya subió. Ya subió. Sí, ya subió. ¿Llenaste el estanque ahí? Mi papá lo llenó. Yo lo llené hasta ayer. Yo trabajando de los dos turnos. El por si acaso nunca está de más. No hay nada más adrenalínico que ir a la universidad sin tu